Buen día, mi nombre es Humberto Valencia Cárdenas y hoy les hablaré de las competencias en los profesionales de la educación. En los últimos 10 años, esto es desde mediados de la década de los 90, en el campo de la educación se pueden encontrar muy diversas formulaciones y expresiones en torno al tema de las competencias. Entre ellas destacan formación por competencias, planes de estudio basados en el enfoque por competencias, propuestas educativas por competencias. De esta manera, la perspectiva centrada en las competencias se presenta como una opción alternativa en el terreno de la educación, como la promesa de que permitirá realizar mejores procesos de formación académica. Ello ha llevado a que la literatura sobre este tema se ha incrementado recientemente, en la cual se presentan diversas interpretaciones relacionadas con esta noción. Se establecen algunas alternativas para poderla emplear en diversos ámbitos de la formación escolar, tales como la educación básica, la formación del técnico medio y la formación de profesionales con estudios de educación superior. La literatura se concreta en realizar reportes sobre algunas experiencias o donde se ha aplicado la perspectiva de la competencia, o bien en proponer estrategias para elaborar planes o programas de estudio bajo esta visión. La mayor parte de la literatura se dedica en los últimos temas que hemos mencionado, desatendiendo o desconociendo la problemática conceptual que subyace en este tema. De suerte que las diversas aplicaciones del enfoque por competencias suelen ser parciales, en ocasiones superficiales, lo que es consecuencia de la negativa muy generalizada en el ámbito de la educación para atender la problemática conceptual que subyace en el concepto de competencias. Esto suele llevar a generar orientaciones más o menos apresuradas que son insuficientes para promover el cambio y que busca o que se pretende en los documentos formales, y por supuesto con un impacto prácticamente inexistente en las prácticas educativas. El objeto de este video es precisamente ofrecer una argumentación conceptual sobre el enfoque por competencias, delimitar el sentido pedagógico de esta propuesta y ofrecer algunas pistas para su aplicación en el ámbito educativo. Partimos de reconocer que esta tarea no es fácil ni simple y que en todo caso las instituciones educativas tienen que sopesar las ventajas y desventajas de este enfoque ofrece. Este trabajo responde a una visión conceptual que pretende clarificar las opciones que tiene el uso del término competencias en el campo del currículo de la educación, para lo cual hemos recorrido a revisar los funcionamientos conceptuales del término competencia, así como algunas experiencias que se están estableciendo a partir del mismo en algunos ámbitos educativos. Para ello organizamos nuestro análisis en 3 secciones. La primera funge como preámbulo del tema. La segunda está centrada en las dificultades que tiene la conceptualización del término competencia. Y la tercera examina algunas opciones para su empleo en la educación y en los planes de estudio. Cuando se observa la evolución del sistema educativo en México en los últimos 40 años, se puede identificar que la innovación de la educación ha sido un argumento que continuamente se esgrime en los momentos de cambio en las reformas educativas propuestas. Se ha creado un imaginario social donde lo nuevo aparece como un elemento que permite superar al anterior al hacer las cosas mejores. Efectivamente, la innovación atiende a la necesidad de incorporar elementos novedosos al funcionamiento del sistema educativo. Es el resultado de la evolución impresionante que han tenido las tecnologías, así como
las propuestas que se van elaborando en el ámbito de la educación y de la enseñanza, como consecuencia de los desarrollos de diversos enfoques de la investigación en el ámbito de la pedagogía, la didáctica, la psicología, la comunicación, entre otras disciplinas. Sin embargo, los planteamientos articulados a la innovación corren dos riesgos. Uno emana de un desconocimiento, una especie de descalificación de lo anterior, en donde la innovación es percibida como algo que supera lo que se estaba realizando, lo que impide reconocer y aceptar aquellos elementos de la práctica educativa que tienen sentido, que merecen ser recuperados, que vale la pena seguir trabajando. Necesariamente reconocer que la acelerada innovación se vuelve contra sí misma desde una perspectiva interna a estos procesos, sobre todo en el ámbito tecnológico. Los ciclos de la innovación se aportan más cada vez. De esta manera, por ejemplo, un nuevo elemento en el ámbito de la informática tiene un periodo de frontera mucho más corto porque prácticamente es desplazado por otro de manera inmediata. Este acortamiento también se observa en la educación como resultado de una perspectiva muy inmediatista, en donde convergen fundamentalmente lógicas que emanan de la política educativa o de la política institucional, en las cuales al inicio de una gestión, sobre todo en la dinámica de los ciclos políticos, se pretende establecer un sello particular al trabajo educativo. La innovación es el mejor argumento que se expresa en estos casos. De esta manera surge como compulsión al cambio como un rasgo que caracteriza la discusión de innovación. Lejos estamos de pensar que toda propuesta de cambio realmente le imprime un rumbo diferente al trabajo cotidiano que se realiza en las aulas. No porque desconozcamos el valioso esfuerzo de un número importante de docentes que impulsan nuevos sentidos y significados a su práctica pedagógica, sino porque también es cierto que el espacio del aula aparece abandonado, en la mayoría de los casos, a la rutina, al desarrollo de formas de trabajo establecidas. Sin embargo, el discurso de innovación aparece como la necesidad de incorporar nuevos modelos, conceptos o formas de trabajo, solo para justificar eso que discursivamente se está innovando. No se generan tiempos para analizar los resultados de lo que se ha propuesto. No se busca sedimentar la innovación para identificar sus aciertos y límites. Sencillamente, agotado el momento de una política global o particular, tiempo en que general o regular, por la permanencia de las autoridades en determinada función, se procede a decretar una nueva perspectiva de la innovación. Así, las diversas propuestas innovadas se han multiplicado. Solo basta recordar en énfasis que en distintos momentos han tenido diversas propuestas muy en boga durante los años 70. El currículum modular de áreas de conocimiento o de dinámica de grupos, la programación curricular por objetivos, la organización de la educación superior por modelos departamentales, o bien aquellos que se iniciaron en los años 90 como el empleo en las situaciones de enseñanza del enfoque constructivista, el currículum flexible, la noción de aprendizajes colaborativos, que lo concede un nuevo nombre, el trabajo grupal, la enseñanza situada, el aprendizaje basado en la resolución de problemas, el empleo de situaciones en la enseñanza. No perdamos de vista que algunos de estos enfoques, que incluso se pueden considerar como elementos vertebrales de algunas propuestas de la política educativa, en ocasiones entraron en contradicción con otras propuestas como el establecimiento de diversos exámenes masivos,
técnicamente llamados a gran escala, los cuales tienden a centrarse en el proceso de recuerdo y manejo de información. Un elemento que caracteriza la propuesta que se impulsa en la primera década del nuevo siglo es la denominada enfoque por competencias. Eso sería toda mi parte. Muchas gracias. Hasta luego.